Hola y saludos para todos y bienvenidos a esta próxima ronda de los grupos de discipulado. Durante esas próximas semanas e incluso en la siguiente ronda de los grupos de discipulado, vamos a estar estudiando el bautismo con el Espíritu Santo y los dones que nos vienen a resultado de este bautismo. El bautismo con el Espíritu Santo es diferente al bautismo en agua. Hebreos 6:2 habla de las doctrinas de los bautismos. Esto es plural. Esto significa más que solo uno. Se nos ordena ser bautizados en agua, que es el bautismo en Cristo Jesús, pero también debemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo y el poder que nos está disponible como resultado. Entonces, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? En primer lugar, es algo que Jesús mismo experimentó. Cuando Jesús fue bautizado en agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Jesús en ese momento experimentó la plenitud del Espíritu de Dios viniendo sobre él. Es interesante notar que antes de eso Jesús no hizo ninguna predicación ni obró ningún milagro hasta que recibió la capacitación del Espíritu Santo. A lo largo de todo su ministerio milagroso, Jesús no hizo lo que hizo porque era Dios. Él no dependió de su divinidad para realizar milagros. Él era un humano como tú y yo, pero un humano lleno del poder de Dios en el Espíritu Santo. En segundo lugar, el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa para nosotros. En Juan 14:12, Jesús dijo: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. ¿Cómo podemos nosotros hacer las mismas obras y aún mayores que las de Jesús? Nosotros no somos divinos, tampoco somos Dios hecho en carne. Sin embargo, se nos promete que podemos hacer estas mismas obras debido al poder del Espíritu Santo. Jesús también dijo en Lucas 11:13 que el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Y también en Mateo 3:11, Juan el Bautista dijo que Jesús nos bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Más en Hechos 2:1-4 vemos que esta promesa se cumplió cuando Jesús envió la promesa de la obra poderosa del Espíritu Santo a sus discípulos en una manera espectacular. Dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Fue en el poder del Espíritu Santo que nació la iglesia y los discípulos comenzaron a hacer los mismos milagros que hizo Jesús. Es en este bautismo o esta inmersión en el Espíritu Santo que Él nos da el mismo poder que Jesús tenía para ministrar a otros y servir a la iglesia del Señor. Es como, digamos, enchufar un tostador o cualquier otro aparato electrónico. El aparato funciona. La tostadora tiene todos los componentes necesarios. No hay nada mal con esta tostadora. Pero si la tostadora no está enchufada, entonces no puede realizar su función. No es diferente con nosotros. Estamos hechos a la imagen de Dios. Tenemos todos los componentes necesarios y el bautismo en el Espíritu Santo es como enchufarnos a la fuente de energía, a la corriente. Esos son los dones milagrosos
que vamos a estar estudiando durante esas próximas semanas. Prepárate, ahí vamos. Ahora, es necesario decir algunas cosas antes de seguir adelante. Primero, estos dones del poder del Espíritu Santo no nos hacen super cristianos. No hacen a alguien mejor que otra persona. Estos dones están disponibles para todos los que los pidan. Y estas cosas son estándar para cualquier creyente. Si hay personas que aún no han entrado en esta experiencia, no es decir que son menos cristianos que otros cristianos. Nuestra salvación no se basa en las obras. No se basa en nada más que el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo Jesús y su obra finalizada en la cruz y en la resurrección. Los dones y la obra del Espíritu Santo no son para nuestra salvación. No son para el orgullo espiritual. Son para servir a otros y a la iglesia de Cristo Jesús. En segundo lugar, estos dones no reemplazan el discipulado. Podemos tener el poder del Espíritu Santo y aún decidir caminar en la carne. O sea, funcionar en los dones del Espíritu no es un atajo para la piedad. La piedad se forma de día a día a medida que elegimos caminar con el Señor y nos formamos cada vez más a su imagen. Funcionar en los dones del poder del Espíritu Santo es una cosa, pero quitar la carne pecaminosa de nuestra vida es cosa distinta. Ser un discípulo creciente de Jesucristo y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice en el libro de Filipenses, eso va de mano en mano con el trabajo del poder del Espíritu Santo y uno no reemplaza al otro. Seguir a Jesús es una búsqueda de toda la vida y tiene que haber una tenacidad de presionarnos, ir más a fondo, más y más a su gracia para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios ciertamente nos da una gran gracia para seguirle, pero seguir a Cristo también requiere una respuesta de nuestra parte. Debe haber un deseo de nuestra parte de avanzar más en su reino. Requiere que le sigamos con esmero. Requiere que nos acerquemos y pidamos y no nos quedemos al margen como si fuéramos ciudadanos de segunda clase. Primera de Corintios 12:31 dice: por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Este deseo encarecido o ferviente es una búsqueda de todo el bien que Dios tiene para dar. Estos dones son deseables. Debemos de buscarlos porque nos son prometidos. No estamos descuidando la búsqueda del Señor, tampoco lo amamos menos a Él. Pero si se nos ordena de desear sinceramente o fervientemente estos dones, entonces a medida que crezca nuestro amor por Dios, también lo hará nuestro deseo de aferrarnos a todas sus promesas. Primera de Corintios 12:4-11 nos dice cuáles son estos dones. Dice así: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar.
Alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Entonces, la pregunta nos queda: ¿cómo recibimos el bautismo con el Espíritu Santo que nos capacita para servir a Dios y a otros y a la iglesia con estos increíbles dones? Lucas 11, 9 al 13 es muy instructivo para nosotros. Dice así: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les pide un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Entonces, de acuerdo con este versículo, ¿cuál es la promesa? La promesa es que el Padre va a dar el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Pues vamos más allá. De acuerdo con este versículo, ¿cómo recibimos esta promesa? Recibimos pidiendo. ¿Qué tan fácil es eso? Cuando pedimos, recibimos el Espíritu Santo y todo lo que Él da. Y Él no te va a dar algo diferente de lo que se prometió. Algunas personas tienen miedo de que suceda algo extraño, como si Dios te va a dar algo malo en cambio de darte lo prometido. En Mateo capítulo 7, Jesús dice algo similar que dijo en Lucas 11. Dice que si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Papá, tengo hambre. Bueno, mastica eso. ¡Sas! Y le da piedra en vez de pan. Es ridículo. Por supuesto, nunca nosotros haríamos semejante cosa a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué Dios haría semejante cosa? Cuando estamos pidiendo su Espíritu Santo, no estamos pidiendo nada antibíblico. Estamos pidiendo las mismas cosas que Él prometió que daría. Eso es lo que nos va a dar. Entonces, si pedimos, recibiremos. Y si recibimos, entonces tenemos todo lo que el Espíritu Santo nos da, inclusive los dones del empoderamiento. Lo que significa todo eso es que cuando pides, recibes. Cuando recibes, ya están disponibles. Entonces comienza a usarlos. La manifestación más común del bautismo del Espíritu Santo que vemos en la Biblia es el hablar en otras lenguas o hablar un lenguaje espiritual. Eso no es raro ni extraño, es sobrenatural y es una promesa del mismo Jesús. En Marcos 16, 17 dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En sus grupos pequeños, tómense el tiempo para hablar sobre esta enseñanza y luego quiero que oren los unos por los otros. Si alguien nunca ha experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, el líder del grupo puede darle algunas instrucciones para recibirlo y luego van a orar juntos. Recuerde, una vez que haya pedido, ya has recibido. Y una vez que hayas recibido, puedes empezar a usar esos dones. Ya están ahí y ya están disponibles para hacer lo que Jesús hizo, para servir a otros y edificar su iglesia. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.